En 1966, en plena Guerra Fría y con la televisión dominada por westerns, comedias familiares y dramas convencionales, apareció una serie que no se parecía a nada de lo que se había visto antes. Star Trek no nació como una simple aventura espacial, sino como una declaración de intenciones. Su creador, Gene Roddenberry, no quería mostrar el futuro como un lugar de conquista, sino como un espacio de cooperación, diálogo y exploración intelectual. En una época marcada por el miedo al otro, Star Trek se atrevió a imaginar una humanidad que había aprendido a convivir consigo misma. El origen de la serie fue todo menos sencillo. Roddenberry presentó el proyecto a las cadenas con una idea muy concreta: un western en el espacio. No era una descripción artística, sino una estrategia comercial. Sabía que vender ciencia ficción filosófica en la televisión de los años 60 era casi imposible. Aún así, lo que realmente se escondía detrás de esa etiqueta era una reflexión profunda sobre política, ética y condición humana, camuflada bajo la forma de episodios autoconclusivos. El episodio piloto original, The Cage, fue rechazado por la cadena por ser demasiado cerebral. Tenía menos acción, más diálogos y un tono casi experimental. En lugar de abandonar el proyecto, Roddenberry hizo algo inusual. Volvió a rodar un segundo piloto, algo prácticamente inédito en la televisión de la época. Ese simple hecho ya demuestra hasta qué punto Star Trek fue una anomalía desde su nacimiento. No debía existir y, sin embargo, insistió en hacerlo. La figura del capitán James T. Kirk, interpretado por William Shatner, suele ser recordada de forma caricaturesca, pero en su concepción original era un líder reflexivo, más cercano a un diplomático que a un militar. Kirk no resolvía los conflictos disparando primero, sino negociando, dudando y, a menudo, equivocándose. Esta complejidad moral era muy poco habitual en la televisión de su tiempo y sigue siendo sorprendente hoy. Uno de los datos más reveladores es que Star Trek se rodó en color, cuando muchas televisiones aún emitían en blanco y negro. Esta decisión encareció la producción, pero permitió construir un lenguaje visual propio. Los colores de los uniformes no eran arbitrarios, servían para definir jerarquías y funciones dentro de la nave. Curiosamente, el uniforme dorado de Kirk se percibía como verde bajo ciertas luces, un detalle técnico que acabó convirtiéndose en parte del mito. El personaje de Spock, interpretado por Leonard Nimoy, es uno de los grandes hitos culturales del siglo XX. Medio humano, medio vulcano, Spock encarna el conflicto entre razón y emoción. En los años 60, esta dualidad conectó profundamente con una generación que vivía entre la lógica del progreso tecnológico y el miedo a la autodestrucción nuclear. Spock no era frío. Era alguien que había aprendido a controlar lo que sentía para sobrevivir. Esa matización sigue siendo relevante hoy. Pocos saben que el saludo vulcano nació de una experiencia personal de Nimoy. Inspirado en un gesto tradicional judío visto en su infancia, lo propuso como una alternativa silenciosa al saludo militar. El resultado fue uno de los símbolos más reconocibles de la cultura popular, un ejemplo perfecto de cómo Star Trek integraba elementos culturales reales para construir un futuro creíble. La tripulación de la Enterprise fue revolucionaria no solo por viajar por el espacio, sino por quienes la componían. En plena lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la serie mostraba a una mujer afroamericana, Uhura, en un puesto de responsabilidad, sin que su raza fuera el centro del conflicto. Nichelle Nichols estuvo a punto de abandonar la serie, pero fue convencida de quedarse tras una conversación con Martin Luther King Jr., quien le explicó que su presencia en pantalla era histórica. Ese momento define el impacto silencioso de Star Trek. La serie también fue pionera en mostrar diversidad internacional en un contexto de cooperación. Chekhov, un oficial ruso, aparecía en la Enterprise en el momento más tenso de la Guerra Fría. Star Trek no ignoraba los conflictos del presente, los reescribía desde una esperanza futura. Esa visión, lejos de ser ingenua, era profundamente política. Otro aspecto sorprendente es cómo la serie utilizaba la ciencia ficción como disfraz para hablar de temas prohibidos: racismo, totalitarismo,
Guerras injustas, control mental, fanatismo religioso. Todo aparecía bajo la forma de planetas lejanos y especies extrañas. Este recurso permitió sortear la censura y llegar a un público amplio sin renunciar al mensaje. Hoy, muchos de esos episodios siguen siendo incómodamente actuales. Desde el punto de vista técnico, Star Trek trabajó con presupuestos muy limitados. Los decorados se reutilizaban constantemente, las maquetas se filmaban con ingenio y los efectos especiales se resolvían con creatividad más que con dinero. Lejos de ser un defecto, esta austeridad obligó a la serie a centrarse en ideas y personajes. El resultado es una narrativa que no depende del espectáculo, sino del concepto. La música también jugó un papel esencial. El tema principal, con su combinación de misterio y optimismo, establecía desde el primer segundo que el viaje no era solo físico, sino filosófico. En una televisión acostumbrada a melodías funcionales, Star Trek apostó por una identidad sonora reconocible y emocional. En esta primera parte del recorrido por Star Trek, queda claro que no estamos ante una serie más de los años 60. Es una obra que nació contra todo pronóstico y que se atrevió a imaginar un futuro distinto cuando el presente parecía dividido y frágil. Bajo sus efectos modestos y sus decorados sencillos, late una ambición enorme, la de creer que la humanidad puede aprender de sus errores. Y es precisamente esa fe, expresada con elegancia y convicción, la que permite que Star Trek siga hablándonos hoy, no como una fantasía pasada, sino como una pregunta abierta sobre quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. A medida que Star Trek fue avanzando en su primera temporada, quedó claro que la serie no estaba interesada únicamente en contar aventuras semanales, sino en construir un lenguaje propio. Cada episodio funcionaba como un experimento moral, una pequeña obra teatral ambientada en el espacio, donde la ciencia ficción era el marco y no el fin. Esta estructura permitió a la serie abordar preguntas complejas sin necesidad de continuidad narrativa, algo especialmente eficaz para una televisión que aún no estaba preparada para historias serializadas. Uno de los aspectos más sorprendentes es la importancia que se concedía al diálogo. En muchos episodios, la tensión no surge de la acción, sino de una conversación, de un dilema ético o de una decisión imposible. El famoso principio de la no intervención, la llamada primera directriz, se convirtió en el corazón filosófico de la serie. No era una norma decorativa, sino una fuente constante de conflicto. Kirk debía decidir una y otra vez si respetar el desarrollo natural de otras civilizaciones o intervenir para evitar el sufrimiento. Esa ambigüedad moral sigue siendo uno de los rasgos más adultos de Star Trek. El Dr. McCoy, interpretado por DeForest Kelley, es fundamental para entender este equilibrio. Frente a la lógica de Spock y la autoridad de Kirk, McCoy representa la conciencia emocional. No es casual que muchos de los debates más intensos se desarrollen entre estos tres personajes. La Enterprise funciona así como una mente colectiva, razón, emoción y liderazgo en constante diálogo. Esta tríada narrativa, heredera del teatro clásico, dota a la serie de una profundidad poco habitual en la televisión de su época. Otro dato poco conocido es que Star Trek fue una de las primeras series en mostrar un beso interracial en la televisión estadounidense. El episodio Plato's Stepchildren no lo presentó como un gesto romántico, sino como un acto forzado, incómodo, impuesto por una entidad tiránica. Precisamente por eso resultó tan potente. En lugar de suavizar el impacto, la serie lo confrontó directamente, obligando al espectador a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Hoy, ese momento sigue siendo un hito cultural. La figura de Uhura va más allá de la representación simbólica. Nichelle Nichols no solo aparecía en pantalla, sino que desempeñaba una función clave en la nave. No era una asistente pasiva, sino una oficial competente, multilingüe y respetada. En una época en la que los roles femeninos estaban profundamente limitados, Star Trek ofrecía una imagen de igualdad funcional, no proclamada, simplemente asumida. Esa naturalidad es parte de su fuerza. También resulta fascinante el tratamiento de los antagonistas. Muchas de las especies alienígenas no son malvadas en sentido tradicional. A menudo representan sistemas de pensamiento extremos,
lógica sin empatía, fe sin razón, poder sin responsabilidad. Los Klingon, por ejemplo, no fueron concebidos inicialmente como guerreros honorables, sino como una alegoría del enemigo ideológico de la Guerra Fría. Con el tiempo, esa visión evolucionaría, demostrando la capacidad del universo Star Trek para revisarse a sí mismo. Desde el punto de vista de producción, la serie se enfrentó a constantes problemas presupuestarios. Algunos guiones ambiciosos tuvieron que reescribirse por falta de recursos. Sin embargo, esta limitación estimuló la creatividad. Mundos enteros se sugerían con pocos elementos, confiando en la imaginación del espectador. El resultado es una ciencia ficción más conceptual que visual, algo que hoy se percibe como una virtud. La relación entre la serie y su audiencia también fue excepcional. Star Trek no fue un éxito inmediato. Sus índices de audiencia eran modestos y estuvo a punto de ser cancelada en varias ocasiones. Fue la movilización del público, especialmente de espectadores jóvenes y universitarios, la que permitió su continuidad. Cartas, campañas y protestas demostraron que la serie había conectado con algo profundo. Ese vínculo emocional anticipa el concepto moderno de fandom. Otro aspecto sorprendente es cómo Star Trek trató la inteligencia artificial y las máquinas pensantes. En episodios donde los ordenadores adquieren poder absoluto, la serie advierte sobre los peligros de delegar la ética en sistemas lógicos sin contexto humano. Estas historias, vistas hoy, parecen adelantarse a debates contemporáneos sobre tecnología y control. La serie no demoniza la ciencia, cuestiona el uso que hacemos de ella. La estética minimalista de la Enterprise también responde a una decisión consciente. Roddenberry quería un entorno funcional, casi naval, donde la tecnología estuviera al servicio de la exploración y no del lujo. Esta sobriedad refuerza la idea de una humanidad que ha superado el consumismo y las jerarquías basadas en el estatus material. Es una visión optimista, pero construida con coherencia interna. La escritura de los episodios solía recaer en autores con formación literaria sólida, muchos procedentes del teatro y la narrativa clásica. Esto explica el peso de los monólogos, los diálogos extensos y las estructuras casi alegóricas. Star Trek no subestimaba a su audiencia. Asumía que el espectador podía seguir ideas complejas, algo que hoy sigue siendo una lección valiosa. En esta segunda parte del recorrido por Star Trek, la serie se revela como un proyecto profundamente consciente de su tiempo y, al mismo tiempo, extrañamente atemporal. No se limita a imaginar naves y planetas, sino que utiliza el espacio como un espejo donde observar nuestras propias contradicciones. Bajo su apariencia sencilla, Star Trek construye un discurso humanista que sigue invitando a pensar, a debatir y a imaginar un futuro donde la exploración más importante no sea la del universo, sino la de nuestra propia capacidad para comprendernos. En el tramo final de la serie original, Star Trek alcanza una madurez creativa que va más allá de sus limitaciones técnicas y presupuestarias. Lo que en sus inicios parecía una apuesta arriesgada se convierte, episodio a episodio, en un corpus coherente de ideas sobre poder, responsabilidad y futuro. La Enterprise deja de ser solo una nave exploradora para transformarse en un escenario moral, donde se ensayan decisiones que, aunque ambientadas en el siglo XXIII, pertenecen claramente al siglo XX y también al nuestro. Uno de los rasgos más llamativos de esta etapa es la forma en que la serie afronta el concepto de autoridad. El capitán Kirk no es presentado como infalible. Comete errores, se deja llevar por impulsos y, en ocasiones, paga un precio por ello. Esta imperfección deliberada es una de las grandes virtudes de Star Trek. Frente a otros héroes televisivos de la época, Kirk no encarna la certeza, sino la duda. Su liderazgo se define por la capacidad de escuchar, rectificar y asumir consecuencias, una cualidad que hoy resulta sorprendentemente moderna. El conflicto entre razón y emoción alcanza aquí su expresión más refinada a través de Spock. A lo largo de la serie, el personaje evoluciona de símbolo de la lógica pura a figura trágica que comprende el coste de reprimir lo humano. Leonard Nimoy dota a Spock de una contención casi musical, donde cada gesto mínimo tiene significado. Para muchos espectadores, especialmente adultos, Spock se convirtió en un espejo silencioso de la dificultad de equilibrar mente y corazón
en un mundo cada vez más complejo. Otro elemento fascinante es cómo Star Trek aborda la idea del enemigo. En muchos episodios finales, el antagonista no es una especie externa, sino una versión distorsionada de valores humanos llevados al extremo. Sociedades obsesionadas con el orden, la eficiencia o la pureza ideológica aparecen como advertencias claras. La serie sugiere que el verdadero peligro no viene del espacio exterior, sino de nuestras propias obsesiones cuando se imponen sin empatía. La representación del tiempo también adquiere un peso simbólico notable. Viajes temporales, bucles y realidades alternativas no se utilizan como simple recurso fantástico, sino como excusa para reflexionar sobre el destino y la responsabilidad histórica. Star Trek plantea una pregunta incómoda. Si pudiéramos cambiar el pasado, ¿deberíamos hacerlo? La respuesta nunca es simple. En casi todos los casos, intervenir genera consecuencias imprevistas. Esta visión prudente del progreso distingue a la serie de otras propuestas más triunfalistas. Desde el punto de vista cultural, el impacto de Star Trek trasciende su emisión original. Aunque fue cancelada tras 3 temporadas, su vida real comenzó después. Las reposiciones convirtieron la serie en un fenómeno intergeneracional. Para muchos espectadores adultos, volver a verla era reencontrarse con una época de ideales, de debates morales claros y de una fe, quizá ingenua pero sincera, en el futuro. Esa conexión emocional explica la longevidad del universo Star Trek. Es especialmente significativo que la serie haya influido directamente en científicos, ingenieros y pensadores reales. Numerosas figuras del ámbito tecnológico han citado Star Trek como inspiración. La idea de comunicadores portátiles, pantallas táctiles y traducción automática no se presentaba como magia, sino como evolución lógica del conocimiento humano. Hoy, muchas de esas ideas forman parte de la vida cotidiana, lo que convierte a la serie en algo más que una fantasía visionaria. Otro aspecto menos comentado es la forma en que Star Trek trató la muerte. A diferencia de otras series de aventuras, la muerte no siempre se presenta como heroica o espectacular. A menudo es silenciosa, injusta o consecuencia de decisiones difíciles. Esta sobriedad añade peso emocional a los episodios y refuerza la sensación de que cada elección importa. Para una audiencia madura, este enfoque resulta profundamente respetuoso. La música y el silencio juegan un papel clave en esta etapa final. Los momentos sin diálogo, acompañados por composiciones contenidas, permiten que las ideas respiren. Star Trek no teme detenerse, reflexionar y dejar que el espectador complete el significado. Esta confianza en la inteligencia del público es una de las razones por las que la serie sigue siendo estudiada y apreciada décadas después. El legado de la serie original no reside únicamente en sus personajes o historias concretas, sino en el tono que estableció. Un tono donde la curiosidad es más importante que la conquista, donde el diálogo supera a la violencia y donde el futuro no se presenta como una utopía perfecta, sino como un proyecto en construcción. Esta visión, tan ligada al humanismo clásico, conecta directamente con la sensibilidad de una audiencia que valora la reflexión por encima del impacto inmediato. Al concluir Star Trek, no queda la sensación de un final cerrado, sino de una invitación abierta. La serie no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino formular preguntas duraderas. ¿Qué tipo de humanidad queremos ser? ¿Cómo gestionamos el poder que adquirimos? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como exploradores, científicos o ciudadanos? Estas preguntas, formuladas hace más de medio siglo, siguen vigentes. Star Trek, 1966, permanece así como una obra singular en la historia de la televisión. No por sus efectos, ni siquiera por su éxito inicial, sino por su ambición intelectual y moral. Es una serie que creyó en la capacidad del ser humano para aprender, cooperar y evolucionar. Y quizá por eso, para quienes la recuerdan y la revisitan hoy, Star Trek no es solo una ventana al pasado de la ciencia ficción, sino una brújula ética que sigue señalando, con calma y elegancia, hacia un futuro posible.